Buenas noches, señoras y señores. Ha pasado una semana más en la cual se conmemoró toda una pasión y por supuesto muerte de quien por su filosofía y con el andar de Pablo de Tarso fundaron el cristianismo. Hablo de Jesús, el Cristo, y Pablo de Tarso. Sin embargo, vale la pena, después de esta semana, hablar sobre quizá uno o dos aspectos interesantes que constituyen enigmas, misterios de la Biblia, como los hemos venido tratando en diversas emisiones y diversas partes del libro sagrado, la Biblia, el libro más editado y vendido, si usted quiere así, porque se vende, el libro que más ediciones y más venta ha tenido en toda la historia de la humanidad, la Sagrada Biblia. Pero ¿a qué me refiero esta noche? En el sentido de, una vez pasada y quiero referirme si usted quiere, de Judas. Y es que ha habido mucha polémica últimamente sobre la vida de este apóstol que teóricamente, digo teóricamente con todo el respeto del mundo, vendió a Jesús. Sin embargo, para quienes leen rigurosamente teóricamente, digo teóricamente con todo el respeto del mundo, vendió a Jesús. Sin embargo, para quienes leen rigurosamente donde Jesús anunciaba que entre los presentes había alguien que lo iba a traicionar, y en un momento dado pues se piensa que ya se había designado a la persona de Judas que tenía que cumplir con ese propósito, ese objetivo, o para uno de los 12 tenía que ser. Fue Judas. Pero bueno, dejemos ese aspecto que ha causado también mucha polémica. Hacia el suceso, o diríamos el momento clave donde se cumple esa traición. Y es que ahí es donde está precisamente cuando siglo 30, con todo el respeto del mundo, por supuesto, como un programa de investigación, mucho se ha tratado también este tema, pero por ahí se tiene un poco como oculto, no se habla de él, pero siendo que este programa es un programa diferente y que trata estos temas con rigurosidad, le quiero decir que en todos los evangelios, pues a menos uno, hay una, si a usted le parece, contradicción, y es que en lo que es, por ejemplo, Marcos, en el título, dentro de lo que son los versículos del capítulo 14, estoy hablando de Marcos, hablan, o la Biblia escribe sobre el arresto de Jesús, y siempre hablan
o escriben los evangelistas, por lo menos 3 de ellos, de hechos muy significativos. Uno es que cuando estaban en el huerto, precisamente, llegan gente con espadas y palos. Esto coinciden 3 o 4 o los 4 evangelistas. Y los principales sacerdotes, o sea, los que iban a juzgar a Jesús posteriormente, sacerdotes y escribas, y también ancianos. Y cuando esto ocurre, pues siempre se ha pensado acerca de que cuando esto iba a suceder, era porque Jesús iba a ser identificado. ¿Cómo? Con un beso. Obviamente esto es lo que se conoce, y como figura de traición se ha venido pues hablando acerca del beso de Judas. Cuando hay alguien que hipócritamente... Hay 2 cosas interesantes en esta parte. En el versículo 44 del capítulo 14, estoy hablando de Marcos, el arresto de Jesús, dice: y el que se entregaba les había dado señal, diciendo: el que yo besare, ese es, prenderle y llevarle a seguridad. Luego viene la otra parte controversial, que algunos pareciera como que no están muy de acuerdo, pero aquí está la escritura en el versículo 47. Pero uno de los que estaban allí sacando espada, o sea, uno de los que estaban con Jesús, no al siervo, sumo sacerdote, y cortarle la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, está hablando de él. Y ahí termina esta pequeña alusión a la aprehensión de Jesús. Pero resulta que Lucas, por ejemplo, también habla de esto. Y nosotros hemos siempre dicho que los apóstoles o seguidores de Jesús iban armados. Y esto a algunos les parece chocante, poco, diríamos, compatible con la filosofía en el capítulo 22. Él, en este caso, en el versículo 35, dice: bolsa, alforja y espada. Y ellos les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos entonces dijeron: nada. Y él les dijo, hablando de Jesús: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alforja. Y además de eso, les agregó: y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. De modo que entonces Jesús mismo les había indicado que llevaran espada, prácticamente lo que hoy podríamos decir estar armados. Sí, la espada era en un momento dado, en lo que es el capítulo 18, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados, o sea, aquí ya iban soldados para Juan, no era solo una muchedumbre con palos, los sacerdotes y en fin, los escribas, en fin, y alguaciles,
de los principales sacerdotes y los fariseos fue allí con linternas y antorchas. ¿Y qué sucedió? En el versículo 4 del 18 nos dice claramente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, no en este caso lo negó, sino al contrario se adelantó. Le leo literalmente: Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, o sea, repitió otra vez en el versículo 6, dice: yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. En el 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y en el versículo 8 del capítulo 18 les dice, o respondió Jesús una vez más: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, si lo buscaban a él, que soltaran o que no le hicieran daño a los apóstoles, por lo menos los que estaban ahí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Después, en el siguiente versículo, Jesús vino y hizo el milagro de pegársela. Vuelve entonces ahora a reafirmarse que ellos estaban armados, los que iban con Jesús. Eso no hay duda. Ahora, ¿por qué razón? La razón era porque, teóricamente, ¿recuerdan ustedes el pasaje de la moneda que le dijeron a Jesús y lo tentaron para que contra el imperio romano dijera algo inadecuado y que fuera, en este caso, pues arrestado? Porque el emperador de Roma, que regía Roma, esa parte, era el Dios prácticamente, era el que regía todo, era el rey, era el, diríamos, Dios para los romanos, el hombre que estaba allí, estos que de alguna manera fueron quienes rigieron el imperio romano. Y Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué estaban haciendo esto? Para tentarlo y decirle: no le den nada al César. ¿De acuerdo? No, él puso la diferencia. Esto ya lo tratamos en un programa anterior. Pero aquí hay algo que ustedes, si se dieron cuenta, Judas no intervino según, y esto vuelvo a repetirlo, está en Juan, no intervino en la traición, porque son de las partes en que yo no estoy diciendo que no sean, bueno, tal vez algunos lo tomen como irreverente, pero ahí están. Si vamos a creer en la Escritura, ahí está. No estoy diciendo yo que Judas es, o lo exculpo de todo lo que le han dicho a lo largo de 2000 y pico de años. No, es que ahí está. O sea, el único evangelista que habla en contra de la traición de Judas prácticamente por un beso, ¿de acuerdo?, es Juan, donde Jesús, que allí hay parte de lo que es la gran controversia en lo que significa ese arresto de Jesús. El juicio inadecuado a la luz de la ley tenía castigos, porque era el único que podía condenar, el único que podía, diríamos, condenar, arrestar o
hacer morir a alguien. Los judíos no podían, porque era un pueblo subjuzgado por el Imperio Romano. Y por eso el posterior pasaje, que está en los mismos evangelios, habla acerca del arresto, el juicio, que repito, ya analizamos, y luego todo lo que sucedió, ese calvario, como un adjetivo, es decir, ese sufrimiento que pasó Jesús. En el caso también de Pilatos, ahí también hay algo muy claro. ¿Por qué? Porque a Jesús le buscaban que fuera condenado rigurosamente por el Imperio Romano y que con esa rigurosidad fuera crucificado, porque los judíos no podían crucificar, solo eran los romanos. De modo entonces que buscaban eso. Lo llevaron ante Pilatos para que él, como autoridad romana, dispusiera entonces la crucifixión. Sin embargo, ahí hay otro detalle importantísimo, como en ese tiempo los romanos no se metían con la religión de los judíos, para no crear problema, para no crear alboroto o para no crear sublevaciones. Dejaban que los judíos, es decir, en lo que era en ese momento pues la Palestina, si es que así le podemos mencionar esa región, pues dejaban los romanos que los rituales, todo lo que era la filosofía judía, se llevara a cabo. A ellos no les molestaba. Por eso Jesús fue condenado por la ley, digamos, judía, por lo que decía el Talmud, por lo que decía la Torá, por lo que ustedes puedan pensar, pero eran las reglamentaciones de la filosofía judía. Ya lo analizamos eso, por tercera vez se lo repito, la ilegalidad que cometieron. Sin embargo, Pilatos, como esto sucedió y fue juzgado por autoridades, el Sanedrín, que era judío, él vino y trató de no crear problema. Y ya saben ustedes todo lo que pasó y fue rememorado pues en la semana que recién acaba de terminar. ¿Por qué? Porque lo llevaron frente a él y finalmente él, ustedes saben, y esto es muy conocido, dijo, mire, yo no encuentro en él falta alguna. O, en otras palabras, sublevación contra el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Como la gran multitud, según los evangelios, estaba pidiendo que, Jesús fuera condenado, él finalmente, para no crear problemas otra vez Pilatos, pues les puso entre Barrabás, un delincuente, y Jesús. Y entonces la multitud fue la que decidió. Por eso Pilatos se lavó las manos. Pero ahora el significado de lavarse las manos es como decir, yo sí tengo culpa, pero mejor me lavo las manos de esto. Así es. Pero realmente a la luz de la ley que regía, o digamos el ordenamiento jurídico del derecho romano que existía en ese momento, Jesús no tenía ninguna culpa. Pero la multitud lo que quería era que lo crucificaran. Y por eso Pilatos pues optó porque, lo que le iba a pasar a un malhechor, decidieran que le pasara a Jesús. Y allí es donde viene otra parte bien interesante, porque resulta que Jesús fue entonces crucificado como un malhechor, no como su filosofía en contra del Imperio Romano. Y resulta que Flavio Josefo y todos los historiadores antiguos hablan muy claramente de cómo se efectuaba y a quienes mandaban a crucifixión de una u otra manera. De modo que los que se consideraban malhechores, delincuentes o lo que sea, eran crucificados cabeza arriba. Por eso Jesús fue en medio de dos malhechores crucificados, cabeza arriba. Pero los que eran, sediciosos, o que se sublevaban contra el Imperio Romano, eran crucificados cabeza abajo. Esto era como un ejemplo
visual, ya, de la falta que habían cometido contra el Imperio Romano. De modo que Jesús fue crucificado como malhechor, como delincuente. Y la Escritura dice que fue crucificado entre los malhechores, o sea, entre los dos que estaban al lado. Y en ese sentido hay otra controversia, como ustedes ven, o como ustedes oyen, perdón, más que todo oyen. ¿Por qué? Porque muchos consideran que el Imperio Romano es el mayor responsable de la crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús. No. Tampoco hay que echarle la culpa a los actuales judíos, por supuesto, ¿verdad? A quienes nos merecen respeto, pues. Pero quienes fueron realmente los responsables totalmente directos de la muerte de Jesús y la crucifixión fueron los judíos de aquel tiempo. Y desde luego que esto viene desde mucho antes, controversia muy, pero también, ¿qué le dijera yo del análisis que se puede sacar? Porque ese pueblo judío ha sido, para algunos, ese adjetivo, ¿verdad?, o ese calificativo, si usted quiere, de malos y de la maldición que cae sobre los judíos. Pero hay una contradicción. Durante el Antiguo Testamento, Jehová, que es el Dios, ¿ya?, de Jesús, el Dios de todos, ahora no se le, bueno, pues se le llaman en la religión cristiana y en la creencia cristiana Jehová, dijo siempre que el pueblo judío era su pueblo elegido. ¿Qué quiere decir eso? Si a usted lo elige Dios, lo elige como un pueblo que tiene pues ciertas características para eso. Pero resulta que ese pueblo judío, no todos, porque Jesús precisamente fue judío, y no todos, pero bueno, siguieron otras tendencias. Ya sabe usted que Moisés subió, bajó las tablas, y cuando bajó todos andaban con dioses distintos. Entonces, ese pueblo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, es el pueblo que ha sido perseguido según la filosofía, según lo que piensan, incluso los exegetas, ¿no?, estudiosos de la Biblia, ha sido perseguido por vida y por tiempo, hasta actualidad. Ese pueblo ha sido sufrido por todos lados. Sin embargo, algunos, pues no todos, por supuesto, porque por ejemplo el Holocausto famoso, que también se cuestiona, pero Hitler, recuerde usted, quiso acabar con todos los judíos. Algunos se salvaron, Inglaterra propició esa tierra que tienen ahora, se fueron allí, y bueno, pero muchos judíos han sido muy capaces, muy, que dijéramos, industriosos, comerciantes, en fin. No crean que todos los judíos son, diríamos que corruptos y malos. Imagínese usted lo que está pasando ahora, y ninguno de los que está metido ahí en el Mariscal Zavala es judío, pues. Por eso siempre he dicho yo que lo que yo sigo siempre, lo que yo creo, lo que yo trato de practicar, es la filosofía que dejó Jesús. Algunos estudios muy profundos, no tal vez algunos, bastantes estudios muy profundos, entre historiadores antiguos, ¿de acuerdo?, referencias, no hacen alusión de Jesús, incluso hasta dudan de que Jesús haya existido. Pero no importa. El asunto es la filosofía que dejó ese personaje, ese hombre, ¿de acuerdo? Y aquí, dentro de lo que hemos analizado, hay algunas cosas en las cuales pareciera que no concuerdan, y no concuerdan con nuestras creencias actuales. Como vuelvo a repetir, esto último, que que Judas vendió a Jesús, cuando Juan no lo pone así. Luego, que el Imperio Romano fue el que cargó con toda la culpa de lo que le pasó a Jesús, tampoco es así. Pero bueno, el siglo 30 es un programa de estudio
periodismo del misterio, periodismo de investigación, y hay que estar en esto. Cuando uno entiende esto, comprende que lo más importante son las enseñanzas filosóficas de amor al prójimo que dejó este personaje, que hoy nosotros llevamos en nuestro corazón como un ejemplo de bondad, misericordia y amor a la humanidad. Gracias por estar con nosotros en este programa del lunes de Pascua, con los grandes misterios de la Biblia. Nuestro correo, proyecto siglo 30 @gmail.com, o sea, siglo 30, todo corrido, 30 @gmail.com. Y nuestra página en internet, www.siglo30.com, o con solo poner siglo 30, 30 en la barra de Google, le da nuestra página con más ya 2.510.000 entradas. Gracias por esa audiencia y gracias por seguirnos por más de 44 años. Gracias por estar con nosotros, les dice su servidor Eduardo Mendoza Palacios. Asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Sonora es la noticia, presenta a continuación su franja informativa Noti 7.